Señor Jesús, te cantamos a ti. Nada se compara a estar en tu presencia, Señor. Si mis tesoros han perdido todo su valor, en este mundo ya no encuentro más satisfacción. Es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Si todo es nada comparado a lo que hay en ti, lo que estimaba ya no es importante para mí. Es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Y te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Nuestro corazón te anhela, Señor. Solo a ti, Jesús. Toma el primer lugar en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor. Queremos más de ti, de tu presencia. Cristo Jesús, a Cristo Jesús, y te deseo más cada día, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Tú suficiente serás. Vamos, iglesia, cántalo. Tú suficiente serás hoy y por la eternidad. Tú suficiente serás. Tú suficiente serás. Tú suficiente serás hoy y por la eternidad. Tú suficiente serás y tú suficiente serás. Tú suficiente serás la eternidad, y tú suficiente serás, y te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús.
Jesús, eres el centro. La extensión de tu imperio no tendrá límite. Eres quien aumenta el regocijo y acrecienta la alegría. Eres el único, eres el ungido, la promesa cumplida, el anhelo de las naciones y de mi vida. El justo, el intercesor. Toda honra, gloria y autoridad sean solamente para ti. Jesús, eres el centro. Eres uno con el Padre, uno con el Espíritu Santo. En ti habita la plenitud de la deidad. Jesús ocupa tu lugar, el primer lugar. Eres el autor y consumador de la fe. Todo fue creado por ti, por medio de ti y para ti. Te llamamos admirable, consejero, Padre eterno, Príncipe de paz, Dios con nosotros. Jesús, eres el centro. ¿Cómo estamos? Bienvenidos nuevamente a esta transmisión, una transmisión más de esta iglesia que es tuya y que es mía, denominada Valle. Qué privilegio, ¿no? Es estar transmitiendo. Después de todo este distanciamiento social, después de todo un año de estar esperando ya 2 meses, la verdad es que no ha sido sencillo. ¿Te has dado cuenta que hemos llegado aquí gracias a que nuestro Dios nos ama? Gracias a que tenemos un Dios poderoso en batalla. Y qué mejor venir, ¿verdad?, a alabar el nombre de Dios. ¿Cómo te sientes, la verdad? Siempre pregunto y hago esto. ¿Cómo te sientes cuando tú vienes con un corazón dispuesto a alabar a un Dios que nos ama? A alabar a un Dios que está disponible, que está dispuesto, un Dios que es poderoso en batalla. Dime si no, nuestro corazón se llena de gozo. En cuando empezamos a alabar, en cuando empezamos a exaltarlo, en cuando empezamos a honrarlo, sentimos la presencia de nuestro Dios, aún en las circunstancias. El Señor nos habla, ¿verdad? Cuando estés triste, la última predicación, la última serie que nos decía el Señor, si estás afligido y triste, ora. También el Señor nos dice, por nada estés afanoso, pídeme lo que yo tengo para ti abundancia. Así es que qué bueno estar aquí el día de hoy. Te doy la cordial de las bienvenidas. Ponte alerta, saca tus notas, ¿verdad? Prepárate ahí rápidamente para escuchar ahora el mensaje que Dios tiene para tu vida y para mi vida. Y hoy estamos estrenando serie, mira, y siempre te pido y te voy a pedir a partir de hoy que analices cuál es realmente el nombre que hoy el Señor está permitiendo como mensaje darte a ti, a mí, a tu familia, a las personas que están junto a ti este día. ¿Sabes? Hoy el Señor puso en nuestro corazón el siguiente título de su serie: Dios de lo imposible. Voltea a tu lado y dile al que está, ¿verdad?, ahí juntito a ti: oye, tenemos un Dios de lo imposible. Dios de lo imposible. Esa es la serie que vamos a estar revisando en estos diferentes episodios que tenemos. Así es que toma notas, disfruta el mensaje y sobre todo, fíjate, escucha cómo Dios te trajo el día de hoy para que escuches este mensaje, como siempre, para que tu vida tenga sentido, para que aporte día con día y para que puedas disfrutar una vida al lado de un Dios poderoso. Así es que, ¿te parece si oramos? Padre, este día te pedimos en el nombre amado de tu Hijo Jesucristo, que tú nos hables, Señor, en medio de esta crisis, en medio de esta pandemia mundial, en medio de esto que está sucediendo, Padre, tú estás presente. Y hoy te pedimos que tú hables a nuestro corazón, que la palabra que vamos a escuchar, Señor, podamos sentirla y podamos vivirla para sacar provecho de lo que tú tienes para tus hijos y para cada persona y cada familia que está escuchando este mensaje de vida. Así es que seamos bienvenidos todos nuevamente, pongámonos alertas. Si estás ahí un poquito y ya como que empieza ahí la pestaña de plomo a dormirte, te pido que te pares, estírate un poquito, ¿verdad? Tal vez ahí, para que estés de verdad muy al pendiente. Mira, el mensaje que va a dar hoy el Señor a nuestra vida es fundamental para lo que estamos viviendo y lo que viene posterior en nuestras vidas. Así es que si tú quieres compartir, siempre te digo, ¿verdad? Es el momento, la verdad.
Si ya lo estás haciendo, gloria a Dios. Y si no, te invito a que tú de repente ahí en tus redes sociales, en tu WhatsApp, le digas a alguien, oye, estamos iniciando. No te pierdas este mensaje de vida. Y vas a ver cómo algún día estas personas, estas familias, te lo van a agradecer. Y sobre todo que ellos también pueden traer a multitudes después. O sea, la bendición no nada más se multiplica cuando tú compartes, se potencializa. Así es que, hermano, querido, persona, familia, amados, compartamos lo que Dios nos ha dado. ¿Ok? Entonces, estamos viendo el Dios de lo imposible y en este episodio 1, fíjate, Dios espera que pongamos en acción nuestra fe. ¿Sabes? Dios desea que pongamos manos a la obra en nuestra fe, o sea, en nuestra confianza en Él, lo cual requiere a veces que Dios nos pida un esfuerzo de nuestra parte. Si así es, Dios hoy dice, ¿sabes, hijo? Deseo con todo mi corazón que tú puedas ver que yo soy real, que nunca te voy a fallar, que lo que yo te prometo te lo voy a cumplir, pero para eso requieres tú, que estás escuchando este mensaje, un esfuerzo también de tu parte. Y mira, esta serie titulada Dios de lo imposible tiene una palabra imposible, y si vamos al diccionario normal, ¿verdad? Ahí, al nuestro, a la Real Academia, ¿qué significa imposible? Es lo no posible, lo que no puede de plano ocurrir, lo sumamente difícil, vamos, para que sea un poco, ¿verdad? Lo sumamente difícil que ocurra. Así es que eso es lo que es nuestro Dios. Dios hace en tu vida y en mi vida lo que realmente es sumamente difícil, que por nuestras fuerzas, que por nuestra capacidad, que por nuestra inteligencia tú y yo podamos hacer. ¿Tú crees? Y mira, vamos a una historia, ¿te parece? Vamos a platicar una historia mientras tú ahí en tu mente empiezas a repasar cuáles son los hechos que hasta el día de hoy, con la vida que tienes, con los años que tienes, Dios te ha permitido experimentar en hechos que tú digas, wow, la verdad es que Dios es maravilloso y puedo ver su mano poderosa en esto que para mí la verdad era imposible de que ocurriera, pero de la mano de Dios ha ocurrido. ¿Ok? Entonces vamos a Lucas, al capítulo 5, en este título que a mí me encanta esta historia. Me encanta porque puedo ver cómo Dios se manifiesta en lo imposible, en la vida de sus hijos y el día de hoy para ti y para mí. Y el título obviamente, ¿verdad? En los primeros versos de Lucas 5 se titula La pesca milagrosa, pero mira, en esta nueva traducción se llama Una pesca milagrosa. Y es que me encanta esto de esta traducción, una pesca milagrosa, porque Dios empieza a hablar y dice, no, hijo, no es la pesca, es una pesca milagrosa, porque hoy en día todavía yo estoy haciéndome, ¿verdad? Milagros, todavía hoy estoy haciendo lo imposible a través de ti, de mí, que somos la iglesia de un Dios poderoso. ¿Sí me escuchaste bien, eh? El Señor nos dice, ¿verdad? Que cuando Él se fuera, es mejor que Él se fuera, porque el Espíritu Santo iba a venir para guiar nuestras vidas y que nosotros íbamos a hacer mayores cosas que Él hizo. Entonces, realmente me gusta una pesca milagrosa porque el día de hoy Dios se sigue manifestando a través de sus hijos, ¿verdad? A través de la iglesia de Jesús para hacer cosas que para el mundo son imposibles de realizar. Wow, ¿no te llena de gozo eso? Saber que tú y yo tenemos autoridad como creyentes, tenemos autoridad de un Rey Supremo, de poder actuar y hacer cosas imposibles, en donde la gente pueda mirar que Dios está a nuestro lado y que además los ama, porque Jesús vino a morir por todos, no a condenar al mundo, sino a decirle al mundo que lo ama de verdad. Así es que vamos allá, ¿te parece? Vamos a leer Lucas capítulo 5, el verso número 1. Dice, una vez Jesús estaba a la orilla del lago de Galilea y la gente se amontonó alrededor de él para escuchar el mensaje de Dios. Jesús vio 2 barcas en la playa, estaban vacías porque los pescadores estaban lavando sus redes. Una de esas barcas era de Simón Pedro. Jesús subió a ella y le pidió a Pedro que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca y desde ahí comenzó a enseñar a la gente. Cuando Jesús terminó de enseñarles, le dijo a Pedro, lleva la barca a la parte honda del lago y lanza las redes para pescar. Fíjate qué tremendo, ¿no? De repente el Señor Jesús, ¿verdad? Se le empiezan a amontonar la gente. Acuérdate que cuando la gente va
y en multitudes a ver lo que está pasando, es porque algo, ¿verdad?, de ahí les atrae o les llama la atención, o sabe que ahí hay algo que los va a favorecer. Y a Jesús lo seguían multitudes, y de repente en ese lago de Galilea, imagínate miles de personas, como si tú y yo de repente estuviéramos en plano, ¿verdad?, en un lago, y alrededor empezáramos a hablar y la gente se amontonara tal que hubiera miles, muchísima gente. No sé si te has dado cuenta que es imposible, ¿verdad?, que con nuestra voz alcance, que nuestra voz sea suficiente, como el día de hoy. Gracias a Dios tenemos esta tecnología, tenemos la oportunidad de tener un sonido y de revisarlo, y que tú y yo lo podamos escuchar con facilidad. Pero en ese tiempo Jesús, que dijo, no me voy a escuchar, entonces ¿qué hizo? Empezó a revisar las barcas de alrededor, las barcas de pescadores, y vio dos de ellas y dijo, estas son de estos hombres llamado Pedro, ¿verdad?, y de otros pescadores. ¿Y qué le dijo a Pedro? Préstame tu barca. Y se dice fácil, ¿no? Porque, ¿sabes? Se dice fácil, pero si tú te das cuenta y te metes al contexto de la historia, ¿de qué dependía Pedro y su familia? De sus barcas. Ellos eran pescadores. Entonces estaban prestando su herramienta de vida para que una persona la usara. Y mira, tú sabes que en el mar la barca corre peligro. ¿Y en cuántas ocasiones Dios no nos ha pedido nuestros recursos? Nos ha pedido que para que Él haga cosas sobrenaturales o cosas imposibles, tenemos nosotros que participar de Él. Yo recuerdo muchísimo cómo de repente aquí en esta iglesia Valle, o a través, ¿verdad?, de mi vida como cristiano, he visto que de repente el Señor, ¿verdad?, le dice a las personas, sabes, te voy a dar recursos para que tú inviertas en el reino de los cielos. Hay veces que el Señor de repente va a usar tu vida, y esto es profético y lo vas a ver, y de repente tú dices, sí, Señor, usa mi vida, pero ¿qué tan dispuesto es abrir tu casa? ¿Qué tan dispuesto es darles algo de alimento a las personas de tu bolsa? ¿Qué tan dispuesto estás que la gente llegue y te destruya una sala? ¿Sabes? Eso es lo que menos importa, porque cuando tú y yo empezamos a ver que Dios se manifiesta en lo imposible, hay un gozo que llena tu corazón, y además el Señor no te deja a ti así, te multiplica 1000 todo lo que tú inviertes en el reino de los cielos. Por eso me encanta esta historia, como Pedro, ¿verdad?, ese hombre rudo y todo, seguramente con otros pescadores, con Andrés, ¿verdad?, con otros, con Juan, ¿verdad?, etcétera, estaban viendo el poder de este hombre llamado Jesús. ¿Y qué dijo Pedro? Adelante. Y mira, es maravilloso, te voy a decir por qué, porque ellos habían pescado, ¿sabes?, y no habían logrado pescar nada toda la noche. Imagínate que tú llegues de un trabajo, ¿verdad?, en donde pues no fue favorable ese día, y de repente alguien te pida recursos. Todo es para acabarla ahorita, cuando realmente no tuve un buen día, o no tuve una buena tarde, una buena mañana, y tú te atreves a pedir mis recursos. Y sin embargo Pedro estuvo dispuesto. Por eso el título del día de hoy en el episodio 1, ¿qué nos dice el Señor? Escucha, ¿qué nos dice el Señor otra vez? Dios espera que pongamos en acción nuestra fe, nuestra confianza en Él, lo cual requiere un esfuerzo de nuestra parte, y el esfuerzo que el Señor le estaba pidiendo a Pedro es, préstame tus recursos. Es como decirle, por ejemplo, a una persona que tenga un Uber, oye, ¿me puedes prestar tu Uber para llevar después de una reunión a estas personas hasta su casa? Viviendo aquí en Santa Cecilia, Ecatepec, viviendo otro punto, y que tú dijeras, adelante, Señor, porque he visto que tú favoreces a todos, y de corazón pongo mis recursos. Wow, así lo hizo Pedro, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa, verdad? Pedro accede, le da la barca al Señor Jesús, y el Señor Jesús se aleja un poco del lago de Galilea para poder mandar su mensaje y que su voz se escuchara con la mayor claridad posible. Entonces, ¿qué? Fíjate, ahí en el verso 3 de Lucas 5, una de esas barcas era de Simón Pedro. Jesús subió a ella y le pidió a Pedro que se alejara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca y desde ahí comenzó a enseñar a la gente. Cuando Jesús terminó de enseñarle, le dijo a Pedro, lleva la barca a la parte honda del agua y lanza las redes para pescar. Imagínate, ¿no? Ya que ahora ya utilicé tus recursos, Pedro, ahora quiero que tú pruebes la fe. Pruebes tu fe a ver si realmente confías en mí. Y quiero que como pescador te vayas a la parte más honda, y ya que tus redes están lavadas, las avientes. Y entonces, ¿qué dice Pedro? Aquí viene lo interesante. Le dice, Señor Jesús, fíjate bien nada más, escucha esta frase otra vez. Escucha, Pedro respondió, Maestro,
Toda la noche estuvimos trabajando muy duro y no pescamos nada. Pero si tú lo mandas, ¿verdad? Voy a echar las redes en tu nombre. ¿Qué estaba diciendo Pedro para adentro de sí? Mira, Señor Jesús, tú predicas, tú haces milagros, pero esto es imposible que lo hagamos. Esto es imposible porque yo tengo experiencia, porque yo soy tal vez pescador de nacimiento, tal vez sus padres de Pedro, etcétera. Su familia se había dedicado toda la vida a ese tipo de comercio, a pescar. Era un pescador de antaño. Y entonces en su mente y en su corazón, ¿qué dijo? Señor, mira, no te angusties, hombre. No me quieras favorecer ahorita, yo entiendo y lo hice de corazón. Pero entonces Jesús le da una orden y Pedro tiene que actuar en fe y sobre todo ahí también, aparte de sus recursos, obedecer. ¿Y qué dice? En tu nombre, Señor, voy a hacerlo. Y entonces Pedro avienta las redes, ¿verdad? ¿Y qué sucede? En el verso 6, hicieron lo que Jesús les dijo y fueron tantos los pescados que recogieron, o los peces, aquí dice pescados que recogieron ya muertos, que las redes estaban a punto de romperse. Entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran enseguida a ayudarlos. Era tanto los pescados que entre todos llenaron las dos barcas y las barcas estaban a punto de hundirse. Qué impresión tan grande. Es como si tú de repente el Señor en este momento te diga, ¿verdad? Tú que estás a lo mejor sin un empleo, o se acaba de terminar el empleo, o tu negocio va marchando regular y de repente el Señor te diga, ¿sabes? Ya no quiero que estés ocupando ese lugar. Y que digas, sí, Señor, yo ya sabía que no iba a funcionar. No, ahora quiero que rentes otro. ¿Cómo, Señor? Pues de apenas quiero que rentes otro y que te quedes con todo el piso. De ese tamaño es el poder de un Dios que para Él no hay nada imposible. Hijo, yo le quisiera ver la cara a esos, ¿no? Que le viéramos la cara a todos, a esos pescadores. No, la verdad no, que no tienes que hacerlo, Jesús. Mira, la verdad estamos agotados, estamos cansados. Ya nos animaste, ya vimos el poder, ya vimos milagros, pero por favor, Señor Jesús, esto es imposible, como también protegiéndolo, ¿no? No, Señor Jesús, no vayas a cometer un error y la gente, lo que hiciste, vaya a venir abajo tu prestigio. Y entonces Jesús dice, échala. La cara de Pedro y de todos los pescadores, no nada más sacaron para ellos, sino además llamaron, ahora sí que la competencia o a lo mejor sus mismos amigos, y las dos barcas estaban a reventarse. ¿Ves cómo llega la bendición? ¿Ves cómo cuando tú y yo empezamos a invertir en los negocios de un Dios poderoso, cuando además te manda, ¿verdad? Dios te favorece increíblemente. Tanto así que ¿qué hizo Pedro ahí en el verso 8? Al ver esto, Pedro se arrodilló delante de Jesús y le dijo, Señor, apártate de mí porque soy un pecador. Santiago y Juan, que eran hijos de Zebedeo, Pedro y todos los demás estaban muy asombrados por la pesca tan abundante, pero Jesús le dijo a Pedro, no tengas miedo, Pedro, de hoy en adelante te voy a hacer pescador de hombres. Wow, Señor. Los pescadores llegaron las barcas a la orilla, dejaron todo lo que llevaban y se fueron con Jesús. La verdad es que esto es impactante. Mira, cuando tú lo analizas a la luz de lo que está pasando, lo que hemos visto en esta congregación o en nuestra vida ya como hijos de Dios, como cristianos, la verdad que nos maravillamos. Muchas veces la gente me pregunta, oye, ¿por qué Dios no hizo esto? ¿Por qué Dios? Mira, yo te voy a decir lo que he visto. Que he visto cómo el Señor es un Dios de los imposibles, cómo de repente de la nada ha levantado la salud de personas, cómo al borde de yo poder ver a algunos hermanos al borde de la muerte, ¿verdad? De que tú estás viendo la muerte en presencia y de repente el Señor te manda y te dice, ora con fe, porque este hombre, esta mujer no va a morir, porque esta enfermedad no es de muerte. Y tú te paras y dices, Señor, ok, en tu nombre, porque yo no veo una realidad, porque para ti, para mí a veces dice, esta persona está al borde de la muerte. Y el Señor los ha levantado de manera poderosa. Y es ahí cuando nuestro corazón dice, ¿verdad? La acción, la fe en acción, el creer y el poner de tu parte, el obedecer lo que Dios te mande a hacer. No es fácil, pero es te deleitas y te goza tanto tu corazón. Wow, Señor. Imagínate los pescadores, ¿no?
Imagínate la gente, ¿qué onda? ¿Cómo lo hicieron? O sea, dime la estrategia, ¿cómo es que tú de la manera más inusual logras pescar? Nunca se había dado ese caso. Tal vez decían, no se puede, Señor, ya lo intentamos, lo hemos hecho muchas veces. Y hoy tú nos dices que confiemos en ti, y Pedro y los demás acceden. Y toda la bendición que viene, como cuando tú y yo nos convencimos de que Dios es real a través de todos los testimonios y milagros que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Por cierto, ¿qué hecho importante o qué ha hecho el Señor sobrenatural, o de qué manera Dios te ha mostrado que es un Dios de lo imposible en tu vida? ¿Has actuado de acuerdo a lo que Dios te ha pedido? ¿Has actuado en fe? ¿O simplemente a veces con temor dices, no, Señor, ¿cómo crees? ¿Cuántas veces la gente desea transmitir el mensaje de Dios, no? Yo he tenido, por ejemplo, ¿verdad?, colegas, otros pastores, en donde les he preguntado, ¿de qué manera a ti te llamó Dios al ministerio? ¿Y cómo te sentiste? Les pregunto en alguna ocasión a mi pastor, le dije, oye, ¿tú cómo te sentiste cuando después de que el Señor te llamó, te dijo, vete de tu tierra y de tu parentela, te voy a llevar a un lugar que tú y yo no conocíamos? En otras palabras, le decía a mi pastor Guillermo, pastor, ¿cómo te sentiste cuando dejaste una empresa sólida como Teléfonos de México y que tú tenías que renunciar, ¿verdad?, para dedicarte al ministerio completo? Y entonces mi amado pastor dijo, fue una decisión tremenda, pero sabes, no me arrepiento. Mira, te voy a ser franco, de repente en algunos años cuando yo empezaba a actuar en fe y cuando el Señor me decía que hiciera cosas, de repente volteaba y me acordaba, decía, wow, Señor, mejor no me hubiera salido y de todos modos te hubiera servido. Pero sabes, he visto en mi vida cómo Dios es un Dios de lo imposible y cómo el Señor me ha dado mucho más a mí y a todos los que formamos parte de la iglesia. Y sabes, yo lo he comprobado a través de mi vida, como muchos otros ahorita ahí están escribiendo. Sabes, a mí el Señor me levantó de la enfermedad, el Señor levantó mi negocio, el Señor levantó mi matrimonio cuando ya estaba por deshacerse. Recuerdo que esta iglesia ha vivido cosas extraordinarias, seguramente tú, ¿verdad? Me acuerdo de ese matrimonio joven que llegó, venían ellos de otra congregación, de repente quisieron venir a esta iglesia porque escucharon que era una iglesia, ¿verdad?, de oración, una casa de oración, una casa donde se hacen sanidades, donde la voz de Dios está, y el Señor seguramente los trajo. Y a punto de separarse me decía el joven y la chica, ¿sabe, pastor? Ya estamos en las últimas, nos hemos dado un break, y de repente empezamos a interceder y lo imposible sucedió. Y hoy, ¿verdad?, en ese tiempo solamente tenían una bebé y el Señor les ha dado la oportunidad de tener 3 bebés en total. Dime si no es una bendición. Dime si no, Dios hace lo imposible en tu vida y en mi vida cuando actuamos y accionamos en la fe y cuando realmente ponemos de nuestra parte lo que Dios nos pide que hagamos. ¿Cuántos testimonios, iglesia, no podemos decir? Mira, el Salmo 84, los versos 5 y los versos 7 dicen así. El 5, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, irá de poder en poder. Bienaventurado, favorecido el hombre que se apoya en tus fuerzas, Señor, porque va a ir de poder en poder. Wow, sí. No es en nuestras fuerzas, la verdad, no es en lo que nosotros podamos hacer, es de la mano de un Dios que para Él no hay nada imposible. ¿Está Dios hablando a tu corazón? Seguramente, mira, ahora que hemos estado orando esta palabra llena mi corazón, porque cuando empezamos a orar, estamos orando por diversas situaciones, por los trabajos, por la salud, por las relaciones entre matrimonios, entre padres e hijos, etcétera. Y de repente un día el Señor nos dice, quiero que tu oración la eleves, hijo, y te lo he platicado. Porque de repente queríamos invertir aquí en la iglesia y las cosas aparentemente no se daban, no andaban bien, y el Señor dijo, deja de pedir poco y ahora pide total. Y sabes que hemos orado que levante empresarios y dueños de empresa aquí en Valle. Y la gente de repente volteó y me dijo, ¿qué te pasa, pastor? Tranquilo. Le digo, dice el Señor que pide y Él da. Y sabes, yo me voy, porque ese pensamiento viene del corazón de Dios, porque Dios, ya te dije, no multiplica, potencializa. Así es que yo espero que muchos de aquí en Valle estén a la expectativa
estén viendo cómo esta oración que hemos levantado se va a manifestar en aquellos valientes que actúen en la fe y sobre todo que estén dispuestos también a invertir en el reino de los cielos. Wow, Señor. Y mira, vamos allí al segundo libro de Crónicas en el capítulo 24, ¿ok? Dios está hablando dos historias poderosas, ¿no? La pesca milagrosa y ahora nos vamos al Antiguo Testamento. En el segundo libro de Crónicas 24 vamos a hablar sobre la historia de un rey llamado Joás, que se llama Joás de Judá. Fíjate, y te digo esta historia porque también es maravillosa y es muy adecuada que lo ponga en nuestro corazón el Señor, porque el Señor está trayendo un mensaje de poder. ¿A poco no? Así es que, hermano precioso, familia, si usted ya llegó a los pies de Jesucristo, agárrese de Jesús y sepa que todo lo que usted necesita, Dios lo va a hacer en su vida para que usted en su debilidad se fortalezca y pueda ver que para Dios no hay nada imposible, y empieza a hacer obras extraordinarias que usted mismo va a decir en su corazón: ¿de dónde saqué esto? ¿De dónde llegó? Y pueda un día darle la gloria como hoy a Dios y decirle: Señor, eres un Dios poderoso, eres el Dios de lo imposible, Señor. Te amo, Señor. Gracias por ser tu hijo. Gracias por tenerme en tu familia. Gracias por mandar a la cruz a Jesús para que muriera y resucitara, para el perdón de mis pecados, para una salvación, pero para hacer cosas grandes en tu nombre, Cristo Jesús. Y entonces estamos hablando aquí de un hombre llamado, de un niño llamado Joás. ¿Y sabes por qué esta historia es fascinante? Porque déjame decirte que Joás viene de una familia en donde su abuela paterna, ¿verdad?, quería el poder, y cuando muere su hijo, el rey, ella mata a todos los varones de esa familia, ¿tú crees? Los mata a todos con una intención. Atalía lo que quería era el poder, quedar ella como el rey, la reina de Judá. Y sabes, por poquito y lo logra. Afortunadamente Dios rescató a este bebé llamado Joás de la mano de un sacerdote llamado Joaida. Y sabes, este sacerdote lo que hace cuando ve que esta mujer perversa, Atalía, quiere acabar con todos los varones, él lo protege, y de repente un día que Atalía se va a declarar ya reina sobre Judá y todo, él saca al niño y dice: momento, aquí hay un descendiente que es el que merece estar reinando en Judá. Y entonces ella imagínate todo lo que sucede, ¿no? Y de repente este niño empieza a reinar, ¿sabes?, a los 7 años. Y mira, vamos a leer la historia para que sea el Espíritu el que nos hable. Segundo libro de Crónicas 24:1 dice: Joás tenía 7 años cuando comenzó a gobernar. La capital de su reino fue Jerusalén, y su reinado duró 40 años. Su madre era de Beerseba y se llamaba Sibia. Mientras vivió el sacerdote Joaida, Joás obedeció a Dios en todo. Se casó con 2 mujeres que el sacerdote eligió para él y tuvo muchos hijos e hijas. Un día Joás decidió reparar el templo de Dios. Reunió a los sacerdotes y a los ayudantes de estos y les dijo: es urgente que vayan por todas las ciudades de Judá y recojan las ofrendas que el pueblo debe de dar cada año para así reparar el templo. Háganlo de inmediato. Sin embargo, los ayudantes de los sacerdotes no le dieron importancia a la orden del rey. Entonces Juan mandó llamar a Joaida, su sacerdote, jefe de los sacerdotes, y le reclamó: ¿por qué no has enviado a tus ayudantes a recorrer Judá y Jerusalén para que reconecten la contribución que Moisés y los israelitas acordaron para el templo? Qué cosas, ¿no? Fíjate este niño, ¿no? ¿A poco no es imposible? Imagínate que sobre un país tan importante de repente reinara un niño de 7 años. ¿Tú qué pensarías? Imposible. Primero, imposible que se salve, porque esta reina malvada, ¿verdad?, esta mujer malvada, Atalía, estaba viendo todo y tenía todo el poder para destruir, pero de manera otra vez, ¿verdad?, imposible se salva este niño de 7 años, y Dios le da un coach a su vida, un sacerdote que lo protege y después lo dirige. Dice la Escritura que por todo el tiempo que este sacerdote hermoso vivió, este joven Joás, que empezó a crecer, todo lo obedeció, todo lo siguió y empezó a reinar de una manera poderosa, a gobernar, ¿verdad?, el país de este Dios poderoso, de Judá y de Jerusalén como capital. Fíjate nada más, 40 años reinó.
de este niño que nadie daba a lo mejor una expectativa, que de repente salió adelante. ¿Cuántas veces la juventud no es despreciada? ¿Cuántas? Pero aquí no estamos hablando ni siquiera de un adolescente, sino de un niño. Dime si no es imposible, dime si la gente no diría, no, espérate sacerdote, mira, mejor vamos a buscar otra alternativa, porque este es un niño, ¿cómo crees que gobierna? ¿Cómo él va a poder? Y mira, también vemos la mano poderosa, cómo después él tiene diferencias con este coach. ¿Por qué? Porque de repente este nuevo rey Joás, cuando seguramente este sacerdote lo empieza a inducir y se empieza a meter de manera personal a la presencia de su Dios, Dios empieza a derramar de su espíritu para guiarlo en su vida. Y de repente, ¿qué dice este hombre llamado Joás ya? Este joven seguramente, ¿verdad? Oye, ¿qué pasó? Necesitamos reparar el templo, la iglesia de Dios. Necesitamos, ¿por qué no han ido a recabar las ofrendas? Que el pueblo venga como la instrucción que ya nos dio, para que nosotros, ¿verdad? Invertamos, hagamos una inversión para la iglesia de un Dios poderoso. Y de repente algunos que dijeron, no, está mal este joven. ¿Y qué dijo? Manda a traer directamente al responsable, a su coach, y que le dice, oye, ¿por qué no has obedecido? Y entonces, ¿qué hace este hombre? Se sujeta ya al gobierno de este rey. Yo creo también ahí vio sus frutos, dijo, wow, no cabe duda que de lo imposible Dios se manifiesta en todo momento. Y ahora sí este niño empieza a tomar su papel como un Dios, como un rey poderoso, para un Dios poderoso. Wow, Señor. Y entonces fíjate aquí, en el número 2, en el verso 12, el rey y Joiada le daban el dinero a los encargados de las reparaciones del templo, y estos le pagaban a los albañiles y carpinteros y a los que trabajaban el hierro y el bronce para reparar el templo de Dios. De esta manera todos trabajaron y la obra avanzó hasta que repararon por completo el templo de Dios. Wow, de repente, ¿qué dijo entonces Joás al sacerdote? ¿Sabes? Pon un cofre y que todo mundo venga y aporte. ¿Y sabes qué dice aquí la escritura? Que la gente lo hacía con alegría. Eso es lo imposible, ¿sí o no? Que de repente alguien llegue y con alegría dé una ofrenda. ¿Sabes que cuando alguien empieza a conocer a nuestro Dios? Te lo digo de corazón, y tú lo sabes porque lo has vivido. Aquí en Valle hay un corazón, ¿verdad?, para un Dios poderoso. Lo he visto en muchas ocasiones, en personas y en familias. Cómo Dios de repente empieza a bendecir y la gente es tan agradecida que dice, pastor, ¿cómo podemos favorecer la iglesia de Dios? Pues de esta manera, vamos a preguntarle, y Dios nos revela, ¿verdad? Como la habilitación de este lugar de Valle y como la futura compra que está en puerta ya de este lugar. Porque, ¿sabes? Vamos a bendecir a los dueños, pero sobre todo vamos a bendecir al comprar este lugar, edificarlo, y para la manutención, para bendecir a muchas familias y a muchas personas que después de esta pandemia seguramente y en cualquier momento necesitan saber que hay un Dios que los protege y que los ama. Así es que, wow, cuando entonces se llevó este cofre, la gente iba con tanto gusto que dice que se acabó de reparar completamente el templo de Dios. Entonces, ¿qué hacían? Le llevaban los recursos al sacerdote Joiada, pero también a Joás. Entonces, ¿qué hacían ellos? Ok, recibían el dinero y mandaban traer seguramente un grupo de administradores para que contrataran albañiles, para que contrataran carpinteros, para que hicieran el trabajo que se debía hacer. Y gracias a Dios, eso aceleró, ¿verdad?, a que el templo de Dios estuviera reparado totalmente. Dice la escritura más adelante que lo que sobró lo ocupó este rey Joás inteligente. ¿Para qué? Para comprar y para hacer utensilios de plata y de oro, para honrar en este lugar a un Dios poderoso. Qué tremendo, ¿no? Y de veras que Dios no se queda con nada, porque seguramente toda esa gente fue favorecida. Wow, Señor. Pero ¿qué crees que pasó? Algún día Joiada, el sacerdote, envejeció y al llegar a los 130 años de edad murió. Y como le había servido bien al pueblo de Israel, Dios le permitió a este sacerdote ser enterrado en el lugar de los reyes. Wow. Fíjate qué honor, ¿no? Qué hombre tan hermoso en ese sentido, ¿no? Un sacerdote que primero protegió al futuro rey de Judá y de Israel, y que de repente invirtió su vida con él para adiestrarlo, para capacitarlo, para guiarlo, ¿no?, por el camino correcto de la palabra de Dios. De repente pues fallece, y qué honor para su familia y para él, ¿no?, ser enterrado en el lugar de los reyes, no siendo él un rey.
pero actuó como tal. Por eso muchas veces cuando la gente le preguntamos, ¿no? Ya en el mundo, aquí en la iglesia, oye, ¿qué quieres ser? No, pues fíjate que yo tengo ganas de hacer un negocio, ¿no? De tener un negocio en abundancia, de tal vez tener una dirección en una empresa. ¿Y qué les decimos? ¿Quieres ser director de una empresa? Compórtate como tal. Empieza a ver cuáles son las competencias, empieza a saber cuáles son todas esas actitudes que te van a ayudar a lograr eso. Pero sobre todo, hoy en día, ¿qué les decimos? Mira, pídeselo a Dios y Dios va a darte cosas mucho mejores. Wow, Señor. Como lo hizo con este niño a los 7 años. 40 años y todo lo que este joven, este niño hizo, híjole. Pero de repente se muere su tutor, ¿y qué sucede? Dice la Escritura lo siguiente, fíjate bien. Después de la muerte del sacerdote, los jefes de Judá fueron a rendirle homenaje al rey. Ellos empezaron a darle malos consejos. De repente llegó otra gente con lisonjas, ¿verdad? Con lisonjas, no, qué bueno eres, rey, mira, ya se murió, pero tú eres capaz. Y empezaron a darle malos consejos. Y muy pronto el rey y ellos se olvidaron del templo de Dios y volvieron a adorar las imágenes de Astarte y otros dioses falsos. Esto hizo que Dios se enojara mucho contra Judá y Jerusalén. Sin embargo, Dios le dio una oportunidad y les mandó a su profeta Zacarías, un hijo, fíjate, profeta de este hombre llamado Joiada el sacerdote, va y les dice, ¿saben? Dice el Señor que se arrepientan. Y de repente, ¿verdad? No le hacen caso y de repente llega entonces con un último mensaje Zacarías, hijo del sacerdote Joiada. Él fue, dice, se subió una tarima y le dijo al pueblo, así dice Dios, ustedes se han buscado su propia ruina, por haber desobedecido mi ley, por haberme abandonado, ahora yo los abandono a ustedes. El rey Joás se olvidó del amor de Joiada que siempre le tuvo el sacerdote, y cuando el pueblo quiso deshacerse de Zacarías, él mismo le dio la orden de que lo mataran en el patio del templo de Dios. Híjole, nada más imagínate nada más, ¿no? Que a veces cuando tú pierdes el piso, cuando tú empiezas a hacer las cosas por tu cuenta, porque de repente estás lleno de soberbia, porque el éxito te nubla, porque lo que has conseguido lo quieres solamente detener para ti, o tu poder y todo, empiezas a alejarte de un Dios poderoso. ¿Qué le costaba a este joven, verdad, seguir con ese ejemplo de vida de su sacerdote, de su coach de vida? Pero finalmente él prestó oídos. Y entonces, ¿qué sucede? Mata, fíjate bien, al hijo de la persona que durante mucho tiempo lo ayudó, que lo rescató, que lo protegió como este sacerdote. Qué tremendo, ¿no? Y entonces Zacarías, cuando muere, ¿qué le dice a Dios? Señor, no pases por alto este pecado. ¿Y sabes lo que pasa? Después el Señor entrega al rey Joás a los sirios, y dice la Escritura que un pequeño ejército de sirio destruye a un poderoso rey como Joás, porque Joás ya tenía fortificado, ya había hecho realmente un reino poderosísimo, pero sabes, se olvidó de su Dios. Entonces dice la Escritura que inclusive cuando él muere, lo matan, ¿verdad? Gente de ahí de su reino en su propia cama, y sabes, él no es enterrado con honores en el lugar de los reyes. Qué triste situación. Sin embargo, podemos ver cómo cuando uno está pegado a un Dios poderoso, ¿qué dice, verdad? Que cuando tú realmente obedeces, que cuando tú actúas a través de la fe, a través de confiar en Jesús y a través de también aportar lo que Dios te manda, hay poder en eso. Dice el Salmo 118:8, vale más confiar en Dios que confiar en gente importante. Salmo 118:8. Vale más confiar en Dios que gente. ¿Cuántas veces de repente nosotros no vemos gente importante, gente poderosa? Y a veces nos queremos inclinar para decir, ay, wow, ¿no? Y cuando debe de ser al revés, tal vez lo hagas por agradecimiento, tal vez a esa gente le digas gracias con todo tu corazón, pero no para qué, para exaltarlos, porque también los metes en problemas a ellos. ¿Cuántas veces, no, de repente en los trabajos, en los negocios o donde estemos, queremos depender de las personas porque son poderosas? Y Dios, ¿qué nos dice? Más vale que confíes en mi hijo que confiar en esa gente, porque esa gente es falible, porque yo soy el Dios de lo imposible, porque yo inclusive esas gentes importantes las he puesto en tu vida para que juntos levanten la obra que a través de mi mano puedan hacer y favorecer a muchos. ¿Ok? Amén, gloria a Dios. Dime si no, Dios es poderoso en batalla. ¿Te parece bien si oramos, iglesia?
Vamos a darle gracias a Dios, vamos a orar, ¿te parece? Vamos a agradecer primero, gracias Dios, porque tú eres un Dios bueno, Señor. Porque tú, Señor, eres un Dios de lo imposible, Señor. Porque aquellas cosas que nosotros ni soñando pudiéramos hacer por medio de nuestras fuerzas, tú ahora nos dices que tú sí las puedes hacer, Dios. Que lo único que requieres es que actuemos en fe, que pongamos por obra nuestra fe, nuestra confianza en ti, pero que también las cosas que nos pidas las hagamos, que pongamos de nuestra parte. Padre, ahora te pedimos, Dios, que pongas en nuestros corazones el querer como el hacer, que cada vez que tú nos pidas algo, Señor, actuemos confiando, ¿verdad?, que tú vas a hacer cosas maravillosas. Señor, quita toda mentira en nuestra vida, porque muchas veces actuamos sin que tú nos llames, sin que tú nos digas, Padre. Quita esa mentira de nuestra vida, Dios. Y Padre, háblanos con claridad, háblanos a nuestro corazón y a nuestra mente, que no haya duda, Señor, que cuando tú nos mandes a hacer algo y que nos cueste trabajo hacerlo, sepamos, Dios, que tú vas a actuar en cosas que no vemos, como cuando abriste el mar rojo a tus hijos, Señor. Como muchas ocasiones, Dios, como cuando tú sanaste a ese leproso, Señor, en Amán, que tú le dijiste a tu profeta, dile que se sumerja 7 veces en ese río, y que él no quería, y que después su gente lo animó al leproso. Obedece al profeta porque es palabra de Dios, obedece al profeta Eliseo, y cuando él se sumergió ahí en el río Jordán, ¿verdad?, obedeciendo, poniendo también de su disposición, él fue sanado de una enfermedad leprosa. Padre, gracias, Dios, porque hoy, Señor, tú nos has dicho que tú haces cosas imposibles, porque de tu mano todo es posible, Cristo Jesús, porque más vale confiar en ti, Señor, que confiar en hombres poderosos e importantes. Que así sea en Valle y en cada persona y en cada familia, Dios. Señor, pon el querer como el hacer, Señor. Conquista nuestro corazón para que hagamos las obras como tu Hijo Jesús nos dijo, mayores que tu Hijo hizo en este mundo. En el nombre de Jesús, amén. Iglesia, te mando un fuerte abrazo. Dime si no vale la pena dedicar unos minutos. Ahora actúe con fe. Dígale, Señor, revélame, Señor. ¿Qué quieres que haga, Señor? Haz cosas en mi vida, Señor, imposibles para mí. ¿Para qué? Para que yo le pueda demostrar al mundo que contigo y de tu mano nada hay imposible. Porque tú tienes pensamientos de bien y no de mal. Gracias, iglesia, hasta la próxima, nos vemos.